¿Por qué tengo adenoides? Se trata de una inflamación del tejido linfoide llamado adenoides, de función inmunitaria, el cual se encuentra en el orificio interno de las fosas nasales. Dicha inflamación puede provocar respiración bucal, ronquidos, mal aliento, voz gangosa y goteo nasal crónico. También pueden provocar condiciones peligrosas como la apnea del sueño, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Los virus, las bacterias y gérmenes son una de las principales causas de la inflamación del adenoides, ya que estos suelen originar infecciones como rinitis y sinusitis. También los hay por la contaminación del medio ambiente, la sequedad ambiental y cada vez más frecuente por alergia alimentaria. ¿Qué debemos hacer? Visitar al otorrinolaringólogo para descartar afecciones del oído, nariz y garganta. Reducir el consumo de leche de vaca y sus derivados porque forman flema y causan alergia. No beber refrescos muy fríos, especialmente envasados. Todos los refrescos que sean de fruta fresca. Reducir el consumo de alimentos irritantes, condimentos picantes y ají. Vamos a realizar un baño de vapor. Colocar en un recipiente grande agua hervida y agregar 3 gotas de aceite esencial de árbol de té, hojas de eucalipto y flores de saúco. Acercar el rostro al recipiente y cubrir la cabeza con una toalla grande para que se concentre el vapor. Realizar inhalaciones 2 veces al día por una semana. Además, realice gárgaras con una cucharada de sal marina y una gota de aceite de cedro en media taza de agua, después del desayuno y al acostarse. En los adultos, prepare un aliño de ajo con perejil, limón, sal rosada y aceite de linaza y agregar una cucharada a las comidas. La nutrición para los niños: tomar una tableta de zinc de 15 miligramos en el desayuno y almuerzo y otra de vitamina C de 1000 miligramos con cada comida. Comparte, suscríbete y dale me gusta.